Pasaron 12 minutos de las 11 de la mañana. Estamos en vivo a través de Canal 11 de Punta del Este y del Canal 21 de Montecable en Montevideo. Vamos con nuestro móvil, Laura Fernández y Santiago Muliá, que están allí en el Centro de Convenciones en lo que es la segunda jornada de esta conferencia mundial. Laura, te estamos viendo. Buen día, ¿cómo te va? Buen día, Marce, buen día para ti, para todos los compañeros allí en el canal y también, por supuesto, a cada uno de los televidentes. Sí, como bien decías, estamos en la entrada de lo que es el centro de convenciones, en esta especie de paseo que se hizo para recibir a todas aquellas personas que se arrimen a este encuentro que comenzó ayer 2, como bien decías al inicio, estuve escuchando el repaso que hacías y que va a transcurrir hasta el próximo 5. Hoy, además, un día muy particular, porque hoy es el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Entonces, se vive de una forma muy particular, a pesar de que esta especie de conmemoración, celebración, como te decía, comenzó ayer y se extiende hasta el 5. Hoy es un día muy particular. Seguramente en un ratito podremos también ingresar y compartir algún testimonio con algún colega o alguna autoridad que se están haciendo presentes para distintas conferencias, distintos seminarios que se están realizando dentro de lo que es el centro de convenciones. Pero te decía, elegimos este lugar para saludar porque nos pareció muy informativo, por supuesto que así lo es, pero además muy significativo. Es una especie de paseo. Yo sé, si yo me corro, Santi, se puede ver, yo me corro, para que puedan verlo mejor ahí en casa. Es como una especie de paseo con cubos. Cada uno de los cubos tiene fotos y una breve reseña de cada uno de los presidentes de nuestro país, de lo que fue la salida de la dictadura hasta el día de hoy. Por ejemplo, el que tengo aquí más cerca es el primero, Julio María Sanguinetti, 1985-1990, y hay una breve reseña, y así va siguiendo. Después el siguiente, por supuesto, también es Julio María Sanguinetti, y así va siguiendo todo en línea hasta llegar a la actualidad, al día de hoy, con Luis Lacalle Pou. Nos pareció muy significativo como para poder comenzar el saludo y comenzar lo que es el móvil del día de hoy, mostrarles esto tan novedoso que han hecho aquí en el ingreso de este congreso, de este seminario organizado por UNESCO. Bien, impecable, Laura. Ayer estuvimos allí. Hay uno de los cubos que tiene una especie de línea de tiempo, de timeline, con los años de los presidentes del año 85, como decías vos, cuando volvió a la democracia el Uruguay, con la primera presidencia de Sanguinetti, hasta el 2020, cuando asume Luis Lacalle Pou. Bueno, allí está algunas de las fotos que vos contabas, de esos primeros de marzo que ha vivido nuestro país desde el regreso a la democracia. Allí están Lacalle Herrera con Diego Aguirre en el año 1990, y después tenemos abajo justamente al doctor Luis Alberto Lacalle en el balcón de la Casa Presidencial, en esa foto tan emblemática que todos los presidentes uruguayos tienen. Muy interesante realmente. Ayer había mucha curiosidad por ver estas fotos, estos registros reales históricos de la democracia uruguaya que, bueno, hay países que están participando de esta conferencia global que no se pueden jactar de tales democracias como la que gozamos en nuestro país, que tenemos que cuidar. Laura, volvemos contigo en un rato, ¿te parece? Exactamente. Sí, Marce, perdón, voy a hacer una breve salvedad porque seguramente no te diste cuenta, perdón, pero es Gonzalo Aguirre. ¿Y yo qué dije? El de la foto. ¿Qué dije yo? Diego Aguirre. Viejo y querido Mancha. Me traicionó el subconsciente, me sale el Mancha, campeón de América. Claro, ¿qué quiere que haga? Yo imaginé que sí, pero por las dudas... Gracias, Laurita, muchas gracias, muy atenta a la jugada. Me permití ese detalle, perdón. Está perfecto, muy bien, muchas gracias. Vale la corrección sin lugar a dudas. Volvemos contigo más adelante, Laura, para que nos cuentes algo más. Vas a estar en otros temas también, y nosotros, bueno, obviamente, después en la tarde estaremos visitando nuevamente esta conferencia porque hay mucho material para generar allí y compartir con ustedes. Volvemos contigo en un rato, Laura. Ida y vuelta, porque aquí cerquita nada más está la pista de ciclismo y ahí también nos están esperando gente del Club Ciclista Maldonado con novedades, con acciones buenas que están desarrollando, así que vamos a ir y venir. Total, vamos a aprovechar la cercanía y el buen clima, que no te hablé del tiempo, pero hay buen clima para ir y venir y traer temas, la verdad, muy interesantes también.
Muchas gracias, Laura. Volvemos contigo y con Santiago más adelante. Ahora vamos a recibir a nuestro primer invitado. Se trata de una persona muy conocida de aquí de la zona, Pablo Hein. Él es docente e investigador del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales. Pablo, bienvenido a nuestro programa. Andás? Un gusto. Muchas gracias. Vamos a hablar sobre el tema de la conducta suicida, ¿no? Yo registré algunos datos del Ministerio de Salud Pública. Realmente es una pandemia silenciosa esta, ¿no? Porque la tasa de suicidios en Uruguay es tan silenciosa como escandalosa. Tomando una década, 2010-2020, 6.511 suicidios, datos del Ministerio de Salud Pública, el 81% hombres, el 19% mujeres. En el 2020 aumentó un 45% el suicidio entre adolescentes. Es un problema enorme que tenemos y sin embargo uno no lo ve ni en los medios ni en las autoridades de gobierno como un tema a solucionar. No es una cuestión que se solucione hoy, pero que haya realmente políticas públicas activas en esa dirección. Sí, es uno de los grandes temas que tiene Uruguay, yo diría que históricamente ya, porque estas cifras que tú decís, si bien son de los últimos 10 años, tenemos una perspectiva histórica, digamos, en este tema que nos habla de en qué sociedad estamos con respecto a estos temas, que también implica algo también de violencia, una violencia silenciada. Obviamente que es un tema que no se habla porque es un tema que genera dolor, ¿sí? Que genera cierto estigma también en las familias o en los familiares o en los allegados. Entonces es un tema que por lo general está invisible, digamos, y se oculta. Y aparte también, digamos, porque es un espejo, la sociedad no se quiere ver frente a ese espejo, ¿sí? La sociedad no se quiere ver frente a ese espejo, entonces como que entre todos lo vamos invisibilizando. También por este tema que decíamos de cómo tratarlo, cómo ir llevándolo. A veces le ponemos una angustia un poco demasiado en el foco en salud mental, ¿sí? Cosa que hoy en día ciertas regiones, y por no irnos muy lejos, por ejemplo Chile hace 10, un poquito menos tal vez, empezó a trabajar el tema un poco más desde la comunidad, formando a los comunicadores, formando a los profesores en los colegios y en los liceos. No para trabajarlo todos los días, pero sí para trabajarlo cuando se presenta, ¿verdad? Y en ese sentido Chile, por ejemplo, es un ejemplo que no ha descendido la tasa, pero no ha crecido. Y eso es importante, ¿sí? Otra cosa importante también tener presente que los uruguayos tenemos esa idea que el suicidio creció en todo el mundo, no es así. En la última revista de la OMS que habla del tema, del año 2019, en agosto, el suicidio en el mundo ha descendido, sobre todo en Europa, con las políticas públicas muy intensas que tuvieron, salvo en la región de las Américas. Eso es importante saberlo. Uruguay tiene la peor tasa de las Américas. Sí, Uruguay es el que colaboró más para ese ascenso en las Américas con Canadá y Estados Unidos. Entonces, es un problema que tenemos en los uruguayos. De todas maneras, otros datos que yo recabé ayer, la tasa media en Uruguay es del 20,3 suicidios por cada 100.000 habitantes. La media americana es de 10 y en Europa del 15. Sí. Uruguay está por encima del 20. Uruguay está entre los primeros 30 países en el mundo, ¿sí? A ver, con las estadísticas hay que tener un poco de cuidado. Con esto no quiero decir que los datos no sean así, pero Uruguay tiene un buen registro de mortalidad. Entonces, cuando comparemos Uruguay en mortalidad con Argentina, que también tiene un buen registro, con Chile, con Canadá y con Estados Unidos, por ejemplo. ¿Mortalidad por qué razones? Mortalidad en general. Y si enfocamos en suicidio también. Sin desmedro de esto, la situación en Uruguay es muy preocupante, más que preocupante. Muy preocupante porque, como tú dijiste, esto no es un tema que empecemos a hablar ahora y paremos la tasa en los próximos 3 o 4 años. Es un tema que empieza, te puse el caso de Chile, hace 6, 7 años que Chile empezó una política un poco agresiva, digamos. Tenés el caso de España, tenés el caso de Francia, ¿verdad? España es muy heterogénea de adentro, pero también tiene una política muy agresiva, cuando digo agresiva, en los medios de comunicación, es decir, un trabajo más en la comunidad, sacar un poco el tema, desencapsularlo de la salud mental, porque cuando los casos llegan, digamos, a una situación tan grave, ahí ya no se habla más de prevención, sino que se habla de intervención. Los españoles difieren lo que es prevención con intervención. Intervención sería cuando ya la cosa realmente, o la intervención ya realmente está para lo que nosotros entendemos por salud mental. ¿Me explico? Entonces, ellos atacaron el problema, y también lo hace Chile, Francia, algunas regiones de Estados Unidos, atacan el problema antes. Entonces, están mucho con la prevención. ¿La prevención qué significa? Para que el oyente entienda, nosotros ponemos el ejemplo, a ver, si le decimos a un profesor de educación física que haga un taller sobre obesidad, él te lo arma en 2 minutos, 5 minutos te arma un taller de obesidad o de buena alimentación.
Sin embargo, le decimos a un profesor de educación física, por poner un ejemplo concreto, armamos un taller sobre suicidio o violencia, y ahí ya no se anima, porque no sabe qué decir, cómo decir, porque consideramos que es un tema exclusivamente de la salud mental, de la psiquiatría, de la psicología. Y en realidad esos temas es un tema que en parte son desestructuras emocionales que van teniendo los individuos, ¿sí? Y los individuos somos todos diferentes. Por más que yo tenga 2 hijos y tengan en la misma familia, estén con Pablo y Ana, ¿sí? Mis hijos emocionalmente son diferentes, se fueron estructurando diferentes. Entonces, ante eventos, ¿sí?, o pruebas que le pone la vida, digamos, se manejan diferente, son así. Entonces, todos los chicos en realidad se manejan diferente. En Uruguay es importante decirlo bien claro, ¿sí?, decirlo bien claro. El suicidio juvenil, digamos, o el suicidio adolescente importa porque son los hombres y las mujeres del mañana. Eso es lo más importante que tenemos. Y no importa si son 40 casos o son 5 casos. ¿Está claro? Eso hay que trabajar siempre, no importa el número. Esta visión que hay que aumentaron en el último año, si bien es verdad con respecto al 2019, si miramos esa franja etaria entre 15 y 19 años, se mantiene bastante estable. ¿Me explico? Porque a veces puede sonar feo eso que dice, bueno, aumentó el último año, y los jóvenes que se suicidaron en el 2015, en el 2014, que fueron más o menos el mismo número, 46, 48, con respecto al último registro. Qué horror. Entonces, me parece importante tener eso presente. Sobre todo, déjame terminarte con la juventud, otro tema importante, es que se tiene que hablar del tema en el colegio, en el liceo, en el club, más allá del contexto familiar. Y los compañeros también ver ese tema y transitar ese duelo y ese dolor de ese compañero. Y salir para afuera y sacar para afuera. Y decirle también a la juventud o a los adolescentes que la vida no es solo éxitos, en la vida también hay fracasos y que se puede estar un poco mal también, ¿no? Porque también tenemos esa idea de... Tenemos que permitirnos estar un poco mal. Permitirnos, a veces yo le digo a la gente, estás mal, está bien que estés mal, está bien que llores, está bien que... Y tranquilo, no hay que patologizar ese estar mal, ¿no? Porque si no también le ponemos esa ansiedad, porque se encierran en el cuarto, porque sí hay que tener especial atención. Y por último, el tema... Lo dice UNICEF, ¿verdad? Claramente en un informe del 2019 en Argentina, para el caso de Argentina. El tema del suicidio juvenil, digamos, es un problema del mundo adulto. Son los adultos que le ponemos, digamos, esas pruebas tan altas a nuestros jóvenes. Pruebas en todo sentido de la palabra, ¿verdad? O aventuras, como le llaman algunos psiquiatras. Entonces, de alguna manera, los adultos también tenemos que reflexionar cómo estamos trabajando con nuestra juventud. Y lo digo desde el plano más íntimo hasta el plano como profesor o como tío o como padre de familia, ¿verdad? También tenemos que darnos un momento, ese mundo adulto, de reflexionar y pensar. Toda esta salida de la pandemia también que sufrimos, cómo sale la juventud, cómo salen los niños en términos de emociones. Porque no nos olvidemos que hay chicos de 6, 7, 8, 10 años, 14 años, que lamentablemente perdieron un abuelo, perdieron un padre, perdieron un tío, un vecino. Y se perdieron un pedazo de la vida también, de vivirla. También de vivirla, ¿verdad? Ahora, ¿estamos haciendo algo en ese sentido? ¿El Estado, el sector privado, la sociedad, estamos trabajando o simplemente va de charla en charla diciéndose y sin hacer nada? Bueno, yo creo que estamos más sin hacer nada que haciendo. Tenemos miedo los uruguayos a trabajar este tema, ¿no? Como el tema de la violencia también. El tema del suicidio, por suerte o por desgracia, comparte otros territorios. El tema de la violencia, cómo nos formamos, qué esperamos de los hombres, qué esperamos de las mujeres, qué esperamos de la juventud. Son temas que se van trabajando y se van... No solo salimos de la pandemia económicamente, que es fundamental, claro que sí. Claro, pero el tema de la salud mental... Pero, por ejemplo, el otro día recibimos una comunicación, un paper ahí en Cataluña, por ejemplo, están haciendo una encuesta, no digo hacer lo mismo, pero están haciendo una encuesta a nivel de 5º y 6º de escuela y con los niños del colegio y del liceo y el primer año de la universidad, sobre las emociones y sobre los sentimientos que tuvieron y cómo están saliendo de la pandemia, cómo vivieron ese encierro, cómo vivieron los duelos, cómo están procesando ese dolor, ¿verdad? Porque todo eso también hay que procesarlo. Y sobre todo porque estás hablando con un sociólogo, nosotros entendemos que la cultura, en un sentido muy amplio, puede ayudarnos en eso. Y esta ayuda no es una ayuda paliativa y no es una ayuda inmediata, no es una pastilla que nos tomemos o no es una receta que hagamos. Son hechos que tenemos que ir dando sistemáticamente. Hablando de las franjas etarias, se hablaba de la juventud, ¿no? El suicidio juvenil de adolescentes es acalambrante. Y desde el punto de vista etario se ubica en una franja de la juventud y también en franja de mayores de 80 años. Yo diría que, hablar de suicidio con los números en Uruguay
es bueno los números porque el televidente se impacta. Y si bien tenemos la tasa más importante de las Américas, los casos son muy pocos. Entonces yo, depende cómo corte las franjas etarias, puedo hacer variar un poquito la interpretación. Ajá. Entonces si yo pongo 3 grandes grupos, lo que serían los jóvenes hasta 20 años, 22 años, lo que son los adultos y lo que son la tercera edad, creo que el problema está concentrado en la tercera edad, si me permitís. Creo que no hay que desestimar el tema de la juventud, que quede bien claro eso, porque hay un fenómeno mundial que se está corriendo el suicidio hacia la juventud, ¿sí? No quiero decir que en Uruguay se esté corriendo, pero puede darse el caso en el Uruguay, ¿se entiende? Entonces, creo que el problema lo tenemos en la tercera edad y lo tenemos en los hombres. Parece que los hombres, Marcelo, nosotros, o los varones, entre los 30 y 45 años, 35, 50 años, tenemos problemas. Tenemos problemas cuando perdemos, cuando nos desvinculamos de la familia, ¿Y por qué los los varones? divorcios. Porque sentimos ese mandato social de que somos los machos alfa y que a nosotros no nos puede pasar. En parte ¿Hay, sí. ¿Hay un pensamiento machista detrás de eso también? En parte los hombres juzgamos más entre los hombres que las mujeres entre las mujeres. Entonces, evidentemente tenemos una formación, digamos, que no es en una escuela ni en una universidad, que es lentamente que nos van formando a hacer eso, ¿no? El proveedor económico, el proveedor de emociones, el que nunca se quiebra, el que nunca pide ayuda, el que siempre tiene que estar bien. Entonces, hay un problema en los hombres en Uruguay, porque tú dijiste, de 10, 8 son hombres. Y si focalizamos, capaz que esos 8 hombres, te diría que 6 están en ese tramo etario, digamos, o en esa franja de edad. Entonces, evidentemente tenemos un problema que es de formación. Esa formación viene cuando somos niños, que no sabemos manejar las emociones. Incluso muchos hablan de cosas que están pasando hoy con los adolescentes. Decimos, bueno, pero estos adolescentes o estos ya casi hombres y mujeres son hijos de una época de ruptura social, de desmembramiento de las familias, de hogares monoparentales, de ausencias, de carencias. Y bueno, eso generado hace 20 años, hoy eclosiona y deriva en situaciones de violencia, de abuso, de autoeliminación. Mirando el mapa, que es otra cosa que me llamó la atención, sería un mapa de calor, como se dice ahora, pero el mapa, según las tasas de suicidio en Uruguay, Rocha es el peor departamento. Bueno, ahí también hay otro problema. A ver. Que yo me peleo mucho con los compañeros del Ministerio de Salud Pública con ese mapa, porque no es bueno hablar de... En primer lugar, no es bueno porque yo saco 4 casos de Rocha y los pongo en Maldonado. Y pasa a ser Maldonado. Y pasa a ser Maldonado, está clarísimo. En segundo lugar, ¿qué nos dice que sea Rocha? ¿Son rochenses o son montevideanos que se fueron a Rocha? ¿No? Entonces hay mucho tema ahí que podemos interrogar a ese mapa. Lo que tenemos que preguntarnos como uruguayos es qué estamos haciendo en ciertas zonas que sí yo diría una zona del este del país, que no necesariamente es Rocha. 33, Maldonado. 33, una parte de La Valleja, una parte de Maldonado. ¿Qué estamos haciendo como uruguayos en esa región? Que hay una tasa de suicidio que se mantiene históricamente alta con respecto a otras 2 zonas del país, si dividimos en 3. Entonces, eso es lo que tenemos que preguntar. ¿Y cuál es la respuesta a esa pregunta? Y hay muchas respuestas para esa pregunta. Entonces, esa región tuvo un cambio de la matriz económica productiva, lentamente, agropecuaria también, una forestación creciente, donde el pequeño productor también se vio desplazado. Tú no te olvides ahí que desplazar al pequeño productor es también desplazar una familia, desplazar una historia, ¿sí? Hay mucho arroz intensivo también, mucha ganadería intensiva. Entonces, hay cambios, vamos generando cambios, que no digo, no nos oponemos a los cambios. Lo que tenemos que tener son esas consecuencias que tienen los cambios. Y las consecuencias no solo son económicas. La vulnerabilidad no es solo económica, también una vulnerabilidad social y hay una vulnerabilidad cultural que como sociedad también tenemos que reparar. Porque lo que tenemos que tener presente los uruguayos que a veces, incluso económicamente para aquellos economistas que la quieran ver por ese lado, es más fácil reparar una persona dañada, digamos, en un sentido muy amplio, que una muerte, ¿no? Que una vida rota. Entonces, ese es el pensamiento que tenemos que tener nosotros, ¿no? No esperar a que haya vidas rotas, porque atrás de un suicidio queda una familia devastada y quedan unos amigos, digamos, unos compañeros del liceo, del colegio, de la universidad, sin respuesta. Porque la muerte por suicidio no se puede comprender. Tampoco la ayudamos a comprender. En otro tipo de muertes, por ejemplo, un accidente de tránsito, que también es una muerte externa, uno la comprende más. Entonces el dolor y el duelo lo transita mejor. ¿Por qué? En general, ¿no? Por favor.
lo transita mejor porque la sociedad lo acompaña. ¿Será porque tenemos más culpa o cola de paja en un suicidio que en un siniestro de tránsito? En el siniestro de tránsito los responsables son quienes manejaban o quienes estaban ahí. En el suicidio, un familiar, ¿qué habré hecho mal? ¿Qué no habré hecho? Bueno, porque la sociedad le ponemos al familiar. Entonces, en ese sentido, tenemos este seminario el 23 y el 25 de mayo, que es importante también mencionarlo, que traemos una figura que está en todo el mundo y en Uruguay no está, que es la figura de la víctima o del superviviente de suicidio. Es importante tener presente por qué esa figura del superviviente del suicidio, y después hablamos un poco del seminario, es importante por dos razones. La primera, por la propia familia y los allegados, que comprendan qué pasó, ¿sí?, del hecho puntual, y sobre todo para que puedan transitar ese duelo y ese dolor, ¿sí? Ese dolor y después sería el duelo. Lo segundo, porque los supervivientes, Marcelo, nos ayudan a ti y a mí a mostrarnos que el suicidio, si es que salen a la luz ellos, ¿sí?, si es que se presentan y se posicionan en ese aspecto, nos muestran a ti y a mí que el suicidio se da en familias de normales. Porque Marcelo y Pablo hoy en día están pensando que el suicidio es en familias de locos, en familias de drogadictos. ¿Me explico? Entonces, el superviviente, al tener esa figura, entonces ahí empezamos a jugar la prevención también. Ahí empezamos a cuidarnos más, cómo nos manejamos con nuestros hijos, con nuestros colegas, con nuestros compañeros de club, con nuestros compañeros de trabajo, al ver que este evento sucede en familias normales, digamos, por ponerle una etiqueta. Hace 3, 4, 5 días, Maldonado se vio conmocionado por el suicidio de un adolescente de 17 años, familia extranjera, que cayeron en estas tantas estafas de internet de comprar una casa, pusieron todos sus ahorros en esa casa, desapareció la persona, desapareció la plata, y el chico, que además era compañero de clase de la hija de una compañera nuestra de trabajo, se quitó la vida. Uno dice, yo lo digo y me erizo porque, digo, fíjate vos lo que habrá pasado por la cabeza de ese chiquilín, ¿no? De repente él sintió la frustración porque capaz que fue él el que incitó a la familia, che, esto en internet está bueno, y se siente responsable, pero a lo que voy es a que es una vida de una familia normal y que de repente por una desgracia, un mal negocio o un mal clic termina decidiendo quitarse la vida. Sí, o una sumatoria de eventos. Ese caso en particular habría que estudiarlo un poco más, pero puede ser también una sumatoria de eventos, claro, donde ese evento desencadenó, digamos, un cúmulo. Sí, en la mayoría de los casos es eso, ¿verdad? Es una mayoría de cúmulos que uno va acumulando. Algunos acumulan más, otros acumulan menos, ¿sí? Y lo que visibilizamos es eso, que tal vez fue el desencadenante. Sí, mientras estamos hablando, en Uruguay, cada 11 horas un uruguayo y una uruguaya se quita la vida. Eso es lo más impactante, ¿no? Son 2 por día, ¿no? 720 casos, si lo dividimos en 365 días. 720 casos, tenemos 400 muertes por siniestro de tránsito al año. Un poquito, sí, por ahí. Y homicidios 300 o 320, no sé cuánto anda hoy en día. O sea, homicidios, siniestro de tránsito y suicidios están llevando miles de vidas al año en Uruguay de manera... Históricamente el suicidio llevó... prevenibles, evitables. Sí, y el suicidio históricamente llevó mucho más que esas dos. Eso es otra cosa, claro, que los uruguayos a veces decimos, no, hay más homicidios que suicidio, hay más accidentes de tránsito que suicidio. No, el suicidio históricamente siempre triplicó a los homicidios y prácticamente duplicó a los accidentes de tránsito. Salvo en el año 2011, que se tocaron un poco, hubo mucho muerte por accidente por moto en el 2011. Entonces ahí suicidio y accidente de tránsito se tocaron en las estadísticas, digamos. Pero parecería sí, que hay mucho más, se hace mucho más por la prevención de los siniestros de tránsito que el suicidio. No hay campañas públicas de prevención del suicidio. No, se corrió la cortina esa, no hablen, no de suicidio, no en los medios. Había una ley no escrita de, ¿qué pasó? Apareció un muerto, pero se quitó la vida. No va el equipo a cubrirlo. Es un error. Yo no digo de ir y mostrar, porque además tengo aquí el ahorcamiento, es el principal método utilizado para quitarse la vida. Sí. No es ir a mostrar la persona en la situación, pero sí dar la cobertura, dar la información, mandar un mensaje preventivo. No lo hacemos. Ahora parecería que se puso arriba de la mesa, se rompió ese mito y decir, hay que hablar del tema. O te pongo otros ejemplos también. ¿Por qué no Marcelo Comunicador puede ir a un liceo, a un colegio a dar una charla? ¿Qué impacto tiene eso? Claro que tiene mucho impacto, ¿no? O sea, los comunicadores no solo comunican mediante una cámara y su programa, pero capaz que Marcelo está dispuesto a ir un viernes de tarde a un colegio o a un liceo y dar una charla sobre las emociones, leer algo. Estoy dispuesto ya, claro, recojo el guante de Pablo, digo, cuenten conmigo para lo que quieran. Eso también es importante tenerlo presente, porque esto, lo que te estoy contando, lo hicieron otras sociedades y lo hacen. Es decir,
que todos hablemos un poco del tema. Y eso es importante también tenerlo presente. Pablo, se nos termina el tiempo. Quiero hablar un segundito de este seminario. Hablan los sobrevivientes, suicidio y duelo en el contexto actual. Sí, es un seminario que lo hacemos un día en Maldonado, el lunes 23, en la sala de sesiones de la Junta Departamental. Acá en Maldonado estamos coordinando con Yarabi, con Resistiré, que tenemos mucho aprecio, somos como carne viva nuestro grupo con Yarabi. Va a venir Cristina Blanco Fernández de la Universidad del País Vasco, va a venir el 19 o 20 de mayo, va a venir a Maldonado. Vamos a hacer una conexión con Diana Cohen Agres, una filósofa argentina que ya no puede venir, ya lo confirmó ayer, y va a estar Yarabi y Alicia Canetti. 4 charlas para un público general, es abierto, no hay inscripción. Cuando se llene el aforo, si se llena, cerramos la puerta. Es una charla, como te dije, en la sala del, creo que es 18 de julio y Ledesma. Sí, ¿a qué hora? Es a las 9:30 de la mañana hasta las 12. Son una charla de 15 minutos estas 4 ponentes, digamos, para movilizarnos, y después un intercambio. Eso mismo lo repetimos el miércoles 25 en Montevideo. Bien. Quisimos traerla a Maldonado, quisimos sacarla de repetirla. Está muy bueno. Y es con un apoyo de la Universidad de la República, del espacio interdisciplinario, que nos dio un pequeño fondo concursable para organizar esto. Qué bueno, esperamos muy bueno, a todos. bienvenido. Agradecimiento por haberlo traído a Maldonado para quebrar la centralidad capitalina. Claro. Maldonado, que es un departamento tan cosmopolita, ¿no? Que hay gente de todo el país, está muy bien, me parece que es estratégico. Bueno, ya que mencionaste a Yaraví Roy, bueno, nuestro cariño permanente, nuestro reconocimiento. El otro día Yaraví nos dijo que La Mañana del 11 es el programa de todo el Uruguay que más habla de prevención del suicidio. Nos pasó el dato el otro día. Me dijo, ¿sabías eso? Le digo, la verdad, no, me encanta y me parece que importante. Me dice, sí, en el programa de todo el Uruguay, me puso, tengo el mensaje, que más habla de prevención del suicidio como medio de comunicación, lo cual nos enorgullece y así seguirá siendo, porque creo que hay que estas cosas. Escuchar a Pablo realmente es enriquecedor, nos abre la cabeza. Formarnos también, claro, y salir un poco del estudio, claro, también, ir a los liceos. Yo insisto con el sector educativo, digamos, porque en los gurises está el futuro de mañana. No solo está en términos económicos, en términos futboleros, también en términos de emociones, están ahí. Pablo, un honor recibirte aquí en el estudio. Muy amable. Señores y señores, hacemos la pausa, 11:39, ya volvemos.